Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amados míos, este primer domingo del año yo quiero hacer algo diferente. Si es por la mano de Dios y en el poder del Espíritu que me va a ayudar y me va a guiar y me va a guardar. Aleluya. Porque tenía un sermón preparado y esta es la segunda vez que no lo voy a predicar. Porque me ha tocado Keila cuando leyó el Salmo 23 y no tengo nada preparado para predicar el Salmo 23, sino que me voy a dejar llevar en el Espíritu Santo de Dios para proclamar y predicar esta palabra con la ayuda de Dios. Yo quiero predicarte este texto. No estoy preparado. Pero es la palabra de Dios y es en el poder de Dios que yo voy a proclamar. Y dice el texto y comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amados míos, yo no sé quién es tu pastor, pero mi pastor es el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo solamente soy un representante del Señor aquí, pero el Señor tiene que ser tu pastor, no yo. No yo. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Porque Él es puro y verdadero. Porque Él es justo. Porque Él es sin pecado. Porque Él conoce todos nuestros pensamientos, no yo. Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso dice y asegura el predicador aquí: nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, Él está seguro que nada me faltará. Yo creo que nosotros muchas veces tenemos la mirada puesta en la persona equivocada. Por eso yo cuando predico la palabra, para que sea la palabra la que te hable a tu vida, para que sea el Espíritu de Dios el que abre a tu vida y a la mía. No es mi consejo, ni mis vivencias, es lo que la palabra dice. Y si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Porque pues dice que en lugares verdes, pasto, me hará descansar. En lugares de verdes pastos, en un lugar de abundancia, no en un lugar de sequía, en un lugar de abundancia, en un lugar donde hay provisión, en un lugar donde está su presencia, hay provisión. Junto a aguas de reposo me conduce, aguas de reposo, donde hay abundancia de agua, donde hay verdes pastos. Dios nunca ha tenido el pensamiento de la escasez para tu vida. Dios nunca ha tenido ese deseo de la escasez para llevarte a la humildad. No, Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que mostremos a Jesucristo en nuestro diario vivir, pero eso no tiene nada que ver con la escasez. Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios de riqueza, Dios es un Dios, y dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿En qué momento nosotros hemos distorsionado a ese Rey bueno y bondadoso que guarda y provee a cada uno de sus hijos? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento? Por eso tenemos que volver a Él cada día. Y dice en el verso 3, Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y yo no sé cuántas veces Dios te ha restaurado a ti, pero a mí Dios me ha restaurado infinitud de veces. Infinitud de ocasiones Dios me ha restaurado una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios quiere
que nosotros seamos justos. Nos guía por senderos de justicia, por senderos justos, por amor en su nombre. Y todo lo que la Biblia dice que Dios hace, Dios lo hace por amor a sí mismo, por amor a su nombre, por su santidad. Hermano, Él no tiene a alguien mayor a quien referirse sino a Él mismo. Él no puede amar a alguien más que a sí mismo. Y el amor de Dios es infinito, porque Él es infinito. Y es por su amor de su nombre, que Él nos provee infinitamente. Que Él nos provee y nos lleva por senderos de justicia. Es por amor a sí mismo. Y esa es la mejor garantía que nosotros tenemos hoy, de que el amor de Dios es infinito, porque Él es un ser eterno, infinito. Y Él es Dios poderoso, amoroso, que nos guarda, que nos guía, que nos restaura el alma una y otra vez, que nos guía. Y Dios nunca va a dejar de guiarnos. Dios nunca va a dejar de guiar nuestra vida, hasta el último día Dios va a estar con nosotros. Eso me da a mí una certeza, una tranquilidad de que Dios cada día camina con nosotros. Aún en el desierto, Dios camina con su pueblo. El desierto florece cuando Dios está. Estos israelitas, yo no sé cómo pasaron 40 años allí, pero pudieron pasar 40 años en el desierto porque Dios estaba con ellos. Y cuando ellos salieron, posiblemente el desierto cambió en donde ellos estaban, porque la presencia de Dios estaba allí. Yo creo que aquello floreció por la presencia de Dios. Aún lo árido Dios lo hace florecer. Aún lo árido Dios lo transforma, Dios lo cambia. Y por eso nosotros estamos tranquilos en Él. Y no tenemos, dice la palabra, que tener ningún temor. No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Y yo no sé en tu vida si tú has tenido que pasar por un valle de sombra de muerte. Pero yo he estado en valle de sombra de muerte, viniendo para este país. Yo tuve que pasar por lugares controlados por mafias y nos persiguieron. Y cuando aquello, Dios es tan misericordioso y tan fiel y tan bueno, que yo ni siquiera conocía a Dios, pero ya Dios estaba conmigo. Dios era fiel, Dios estaba conmigo, Dios me estaba guardando, porque Dios no depende de mi fidelidad para Él ser fiel. Él es fiel aún cuando nosotros permanecemos siendo infieles, aún cuando nosotros no le conocemos, aún cuando nosotros no creemos, aún cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y no tenemos por qué temer ni al valle de sombra de muerte, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Su vara y su callado me infunden aliento. Aleluya. Qué maravilloso es tener este pastor. Tener este pastor que nos da aliento de vida, que nos infunde en aliento. En cualquier circunstancia en la que estamos, Dios está con nosotros, nos alienta, nos guarda del mal. Aleluya. Hermanos, si la vara es, y la tenían los pastores para darle a las ovejas cuando se descarriaban, y para darlas al redil, qué maravilloso es nuestro Dios con su vara. Cuando nos tiene que andar, porque nosotros como cabritos nos queremos apartar del pastor de pastores, pero Él es tan maravilloso que Él no nos da en la cabeza, Él nos ala con cuerdas de amor. Él nos ala hacia su presencia y dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y no te preocupes por las personas que hablan mal de ti. No te preocupes por lo que se levantan en contra de ti. No te preocupes por el que quiera el mal para ti. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra.
mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y nosotros no tenemos enemigo en este mundo. Dice Pablo, que nosotros no tenemos enemigo de sangre y carne, nuestros enemigos son principados y potestades que se levantan en contra nuestra, que están en las regiones celestes. No te enfoques en esa persona que se levanta en contra tuya, porque el ataque es más profundo, el ataque es espiritual. Esa persona está tratando de desestabilizarse porque está obedeciendo o cumpliendo con un propósito del mal, pero si Dios está contigo, Dios lo va a tornar bien. Dios va a tornarlo bien. Y Él dice la palabra, prepara mesa delante de presencia de mis enemigos. Esas personas que hablaron mal de ti, esas personas que no se alegran porque te vaya bien, mira, Dios va a preparar un lugar, un momento, una bendición tan maravillosa que todas estas personas van a tener que tragar. Van a tener que tragar, porque es Dios contigo, es Dios por ti. A veces nosotros nos desenfocamos y nos empezamos a pensar que fulano me dijo esto. Hermano, bendícele, para que tú veas que la bendición llega más rápido, para que tú veas que la mesa es preparada más pronto. Si Dios no ha preparado mesa más pronto, y cuando hablo mesa hablo de bendición, esa bendición especial de Dios en nuestras vidas, para darle en la cara a todos esos que te hicieron cosas, a esos que se levantaron en contra nuestra, a todos esos que nos quisieron el mal. Es porque nosotros no hemos aprendido a perdonar. Es porque nosotros no hemos bendecido a esas personas. Si lo hubiéramos hecho, ya Dios hace mucho tiempo hubiera preparado esa mesa en presencia de mis enemigos. Por eso cuando te hacen mal, ya yo por costumbre tengo de bendecir a todas esas personas. A veces alguno piensa que eso es debilidad. Dios en debilidad vence. Muriendo en un madero venció al pecado. Los romanos creían que era debilidad. Y en debilidad estaba venciendo. En debilidad Dios estaba venciendo. En dolor, en sufrimiento, en agonía, Dios vence. Hermanos, si el mundo piensa que es debilidad, no le hagas caso al mundo. Dios no obra como el mundo obra, Dios no piensa como el mundo piensa, Dios obra y piensa diferente. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos y pensar en la forma de Dios y no la nuestra. Nosotros tenemos que decir no más. Yo bendigo, que Dios siempre me dice, tú eres muy bueno, tú eres muy bueno. Es que bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Y de ellos serán el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Y allí en el monte de la bienaventuranza, donde tropecé con esta bienaventuranza, nunca se me va a olvidar. Y quiero ser un pacificador. Y lucho contra mi carne cada día para ser un pacificador y para levantarme y orar e interceder por todas esas personas que se han levantado en contra nuestra durante toda nuestra vida. Pues no importa. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Bendición sacerdotal. Que Dios tenga misericordia, hermanos. No guardemos rencor. Y entonces yo cada día veo una mesa preparada para mí. Y yo no sé qué dirán todos estos angustiadores que yo he tenido. Yo no sé lo que dirán, pero que bien le va. Que bien le va. Pues sí me va bien. Me va bien porque Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Yo no tengo otro pastor. Yo no tengo otro pastor. Jehová es mi pastor. Y Él prepara mesa. Él dice la palabra, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermanos, los reyes eran ungidos en su cabeza. Los sacerdotes eran ungidos. Y nosotros somos ungidos, pero no con aceite, sino con el aceite del Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros. Dios ha derramado su aceite que es símbolo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice la palabra que mi copa está rebosando. Mi copa.
Yo soy esa copa, ese vaso de honra que Dios ha preparado para su gloria. Y ahora Dios lo ha desbordado de su presencia. ¿Habías visto? ¿Habías visto este salmo paso a paso? Y ahora esta copa que somos nosotros, tenemos que tener ese sentir que está rebosante de su presencia. Está rebosante de la presencia de Dios, del aceite, del poder, del Espíritu Santo que nos unge, amados míos. Hermanos, todos nosotros tenemos el sello del Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido apartados. Nosotros fuimos conocidos desde la eternidad pasada por Dios y ahora estamos en ese pueblo de Dios. Y sabemos, como dice el versículo 6 final, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿habías pensado que el bien de Dios, hermano, cuando Dios habla en su palabra de su bien, es esa bondad que Él tiene para nosotros, que Él todo nos va a ir bien, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a dar el pan nuestro de cada día, que Él nos va a dar suficiente para que nuestros bienes sean pagados, que Él nos va a dar para poder movernos y transportarnos, que Él nos va a guardar con seguridad, nos va a llevar a trabajar y nos va a retornar a casa en paz. Hermanos, nada nos faltará. Tendremos un hogar hermoso, maravilloso, bendecido, porque Dios está con nosotros. Ese es su bien, ese es su amor para con nosotros, es su bondad especial en la cual Dios nos salva. Hermano, cuando tú miras al mundo, hay muchas personas que tú vas a ver que les va bien, pero no están completos. Les falta algo. Nunca es suficiente. Pero nosotros estamos completos, porque tenemos a Dios, porque Dios nos guarda, porque Dios nos guía. Ese es su bien, esa es su misericordia. No merecíamos siquiera ese bien. Escucha bien, no lo merecíamos. Y esa es la misericordia de Dios, que aunque no lo merecíamos, lo hemos recibido. Hemos recibido esa bondad de Dios. ¿Por qué? Yo no sé por qué Dios me llamó. Yo no sé por qué Dios me escogió. Yo no era mejor que aquel que tú ves que está ahora en prisión. Yo no era mejor que ese. Ni usted tampoco. Pero es su bien, es su misericordia que nos guía. ¿Y sabes qué es lo mejor? El final de este texto. Que nos llevan a su casa. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Moraré por cuándo? Moraré por toda mi vida. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que pues estamos en su casa. Y ese es el final de esta bendición. Ese es el final de esa vida que ha puesto a Dios por pastor. Ha puesto al Señor por pastor. Que moramos, que miramos morando en la casa de Dios. Yo no puedo y nunca entenderé a una persona que dice ser creyente, pero que no se congrega, que no anhela buscar la casa de Dios, que no anhela leer la palabra de Dios. Es imposible para mí entenderlo. Tal vez cuando vaya a la presencia de Dios, Dios me explicará de otro tipo de cristiano, de otro tipo de creyente verdadero, pero yo no puedo ver y entender personas que ponen a cualquier cosa primero que Dios. Hermano, nunca lo voy a entender. Yo no vengo aquí porque me toque ser pastor. Yo creo que Dios me escogió para ser pastor porque primero escogí buscar de Dios. Buscar a Dios, anhelar a Dios, creerle a Dios, estudiar acerca de Dios, la teología. La teología, hermanos míos, no es mala, es buena. La teología es buena del estudio, del conocimiento de la persona de Dios. No hay ninguna rama del saber mayor que esta, porque estamos entendiendo aquel que es imposible entender. Estamos conociendo aquel que es completamente imposible conocer. Dice su palabra: mis caminos son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Hermanos, lo único que me queda exhortarte es que nunca te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, que creas lo que dice su palabra, porque es por fe.
A veces tratamos de darle y entender, buscamos el conocimiento y filosofamos de cómo, por qué Dios hizo esto o aquello, pero mira, hermanos míos, lo único que nos queda estar seguros es que es por fe y sabemos que lo que Dios ha hecho siempre es lo mejor, es el mejor plan posible, porque Dios siempre va a ser bueno, Dios siempre va a ser justo, como dice aquí en este salmo, que Él nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hermano, no hay alguien más justo que Dios, no hay nadie más puro que Dios, no hay otro pastor mejor que nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ese sea tu sentir este año y que confíes en Él, así como David confió y le relató este Salmo 23, que tú confíes en el Señor y le puedes decir hoy: Señor, tú eres mi pastor. Díselo, iglesia, dile: Señor, tú eres mi pastor. Y confía en Dios, porque todo esto que te relata el salmista te va a acontecer, te va a suceder. Él te va a proveer, Él va a preparar mesa. Deja que hable. Bendice a todo aquel que habló. Bendice a todo aquel que buscó hacerte daño. Bendícelo y abrirás puertas de bendición para tu vida cuando pienses y obres como Dios obra. Cuando pienses y obres de esa forma. Y te exhorto durante todo este año estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, estudiar la palabra de Dios y a morar en su casa. No dejemos de congregarnos esa palabra como muchos tienen por costumbre. Busquemos en su casa. Busquemos habitar. Cuán bueno es que los hermanos habitemos juntos en coinonía. Qué bueno es, hermanos míos, y aquí me tienen a mí para ayudarles, para guiarles. Cualquier problema que tengan, cualquier situación, aquí estamos para bendecir tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde.